¿Y ahora qué pasa, Estábamos yo, Alex, y mis tres drugos, Pete, Georgie y el lerdo, que realmente era lerdo, sentados en el bar Lácteo Crova, exprimiéndonos los rasoduques y decidiendo qué podíamos hacer esa noche, en un invierno oscuro, helado y bastardo, aunque seco. El bar Lácteo Crova era un mesto donde servían leche plus, y quizá ustedes, oh hermanos míos, han olvidado cómo eran esos mestos, pues las cosas cambian tan escorro en estos días, y todos olvidan tan rápido, aparte de que tampoco se leen mucho los diarios. Bueno, allí vendían leche con algo más. Así comienza la novela de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica, con el singular personaje Alex, el drugo, que es tan aficionado a la ultraviolencia y que nos lleva a un mundo adolescente donde la perversidad, el deseo de hacer lo que se quiera, y donde las instituciones pues simplemente fracasan ante una juventud sumamente rebelde y que no acepta condiciones. Pero esta novela fue en su momento, bueno, si no mal vista, más que nada no leída o hecha a un lado, hasta que en 1971 el director Stanley Kubrick saca a la luz la película La Naranja Mecánica y se hace entonces eh, pues un quiebre quizá con toda esta manifestación de la festividad a la violencia. Pero tal vez hemos leído mal, o no exactamente mal, sino nos hemos ido únicamente por el sentido de la violencia que tiene la obra La Naranja Mecánica, en tanto que su sentido principal, al menos desde la visión del autor Anthony Burgess, es la idea de lo moral, en cuanto a cómo uno puede decidir hacer el mal o no, hacer la violencia o no. Y es ahí donde la técnica Ludovico viene a implicar y a complicar el caso social, que es el de estos jóvenes drugos que se la pasan pues destruyendo y tolchocando y haciendo todas aquellas cosas extravagantes como el viejo uno y 2 y todo lo demás, y que tiene que ver con lo que nosotros consideramos como un crimen en sociedad. Pero ¿por qué estos jóvenes tan irreverentes deciden llevar a cabo esas acciones en contra de la sociedad? Bueno, simplemente habría que mirar alrededor y decirnos o explicarnos, eh, pues primeramente de dónde salen, cuál es su función, y es lo que se pregunta el autor. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Y qué los impele a hacer lo que hacen? Pero sobre todo, cómo una sociedad puede o podría comprenderlos. La sociedad de la naranja mecánica, más que intentar comprenderlos, intenta pararlos a través de un aparato autoritario, y de ahí la técnica Ludovico, en donde el criminal ya no puede decidir si hacer el bien o el mal. Solamente le queda una alternativa: sentir dolor ante el mal. Y bien, inclusive el propio Alex Delarge en la película y también en la novela se cuestiona sobre estos procedimientos y es capaz de llegar a una filosofía del mal, como podría mencionarlo Hannah Arendt en su libro tan famoso de Eichmann y el Holocausto. Y miren aquí lo que dice desde la pluma de Anthony Burgess, el, el amable personaje Alex. Dice: ese morderse las uñas acerca de la causa de la maldad es lo que me da verdadera risa. No les preocupa saber cuál es la causa de la bondad, y entonces, ¿por qué quieren averiguar el otro asunto? Al final de cuentas, Alex Delarge es un agente del mal, como podría haber sido el Joker en El Caballero Oscuro. Y
nos recuerda en torno a las instituciones, como lo que son gobiernos, jueces y escuelas. No pueden admitir lo malo, pues no pueden admitir el yo. ¿Y acaso nuestra historia moderna, hermanos míos, no es el caso de los bravos y malencos yoes peleando contra esas enormes maquinarias? Y nos vuelve a recordar, si bien no Alex, el escritor, al que junto con sus amigos apalean y bueno, lo dejan paralítico y también dañan sumamente, bueno, de una forma sumamente terrible a su esposa. Cuando vuelve a encontrarse Alex con este escritor después de que es apaleado por la policía, uno de sus antiguos drugos, por cierto, es uno de los agentes policiales, bueno, este escritor le habla con él y le dice, te han convertido en algo que ya no es una criatura humana, ya no estás en condiciones de elegir, estás obligado a tener una conducta que la sociedad considera aceptable y eres una maquinita que solo puede hacer el bien. Comprendo claramente el asunto, todo este juego de los condicionamientos marginales, la música y el acto sexual, la literatura y el arte. Ahora ya no son fuente de placer, sino de dolor. ¿Y qué es lo que dice Alex en torno a todo esto? Casi al finalizar la novela, él, una vez víctima del Estado, se dice a sí mismo, convertir a un joven decente en un mecanismo de relojería no es ciertamente un triunfo para ningún gobierno, excepto si se siente orgulloso de su propia capacidad de represión. Palabras duras de un adolescente, si bien violento y terriblemente violento, ante un aparato político que, por mucho, le supera en violencia y en represión. El último capítulo de la novela La Naranja Mecánica no fue puesta en escena por Stanley Kubrick por diversas cuestiones. Una de ellas, y quizá la más importante, porque rompía la armonía de la violencia que podemos encontrar en nuestro personaje Alex Delarge. Pero también por cuestiones editoriales, porque en Estados Unidos nunca salió el último capítulo, pero en Europa sí, y es donde Alex eh, crece y comienza a pensar en que todo aquello que hacía, pues simplemente en algún momento debía de cambiar. Y él lo siente así, y él lo sabe así, con toda su experiencia de la maldad. Él, bueno, menciona que en algún momento esas cosas simplemente deben de acabar y dice, a partir de esa juventud de la cual está saliendo, que eventualmente uno hace cosas porque no puede hacer nada más. Y nos cuenta lo siguiente, pero en cierto modo ser joven es como ser un animal. No, no es tanto ser un animal, sino uno de esos muñecos malencos que venden en las calles, pequeños chilovecos de hojalata con un resorte dentro y una llave para darles cuerda. Y les das cuerda, grr, 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 y ellos itean como si caminaran, oh hermanos míos, pero itean en línea recta y tropiezan contra las cosas, van, van, y no pueden evitar hacer lo que hacen. Ser joven, nos recuerda Alex, es como ser una de esas malencas máquinas, no una naranja mecánica, sino una máquina a ciegas. Y hasta aquí